¿qué tal? Es un gusto poder saludarte a través de este medio nuevamente y estar juntos para estudiar una creencia más acerca de los adventistas del séptimo día. Si tú eres un miembro de iglesia que hasta hoy no las conocías, no te preocupes. Estamos en tiempo y forma exactos. Nunca es tarde para aprender algo. Y si tú eres alguien que se está acercando a la iglesia y desea conocer más acerca de ella, pues estás en el lugar correcto. Vamos a aprender hoy acerca de la lección o de la creencia número 13 titulada El remanente y su misión. Y para iniciar nuestro estudio en este día, vamos a buscar en la Biblia el versículo base de este estudio y de esta creencia, que se encuentra en Apocalipsis 12:17, que dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y dice nuestro pasaje o nuestro extracto de Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 180. La Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y coincide con la hora del juicio en los cielos y, como resultado, se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. ¡Qué hermosa cita! En realidad hemos visto hasta aquí en las creencias, cómo el Señor nos ha salvado, nos ha guiado y cómo al traernos a esta iglesia y a pedirnos que crezcamos en Él paso a paso, también nos da una misión. Como remanentes tenemos un propósito, somos llamados a esta iglesia para cumplir una función y una misión. Y en esta mañana vamos a estudiar de forma más detallada cuál es esa misión del remanente. Fíjate, la palabra remanente significa en el diccionario resto o cosa o monto que se aparta para algo especial. Entonces, si somos parte del remanente, pues somos apartados por el Señor para una obra específica. Quiero decirte que el Señor nos aparte no es una actitud exclusivista, no. El Señor aparta a todo aquel que anhela servirle y seguirle. La decisión la tomamos tú y yo, y el Señor nos pone aparte para esa misión especial. Y vamos a empezar. La gran apostasía. Hace un momento leíamos que se va a levantar un momento de apostasía en la historia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué advertencias dio Jesús a sus discípulos? Y aquí vamos a estudiar varios pasajes, vamos a leerlos de una vez juntos para sacar el comentario final. Y vamos a buscar en Mateo 24:4, en Mateo 24, 21, 24, Mateo 24, 29 y Mateo 24, 32 al 33. Vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios. Acompáñame y busca tu Biblia. Mateo 24:4 dice: Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y seguimos, porque habrá entonces, vamos al versículo 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice el versículo 29, y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y el último, Mateo 24 del 32 al 33. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Qué advertencia dio Jesús a sus discípulos? Bueno, pues todo aquel que le sigue tiene que entender que habrá un momento de definición, un momento en el que nuestra fe será puesta a prueba. Pero
es algo impresionante cómo Jesús instruyó a través de este capítulo a sus discípulos, porque esa es una conversación en la que los discípulos le preguntan qué señales habrá, y Jesús empieza a dar múltiples señales acerca de su segunda venida. Todas estas cosas que vemos son en contexto de la segunda venida de Jesús y tienen que darse para que Él regrese. Y eso es algo maravilloso, porque de pronto los seres humanos podemos sentir mucho miedo a las situaciones actuales que vivimos y que vemos. Sin embargo, debemos recordar que todas ellas nos acercan cada día más a la segunda venida de Cristo. La persecución o esta situación apostaica de la que habla Mateo y de la que nos está hablando la creencia es acerca de cómo en los últimos días la humanidad irá en contra de la voluntad de Dios abiertamente. Y esto puede ser algo importante para ti. A veces nosotros puede ser que sintamos ciertas dudas, pero cuando vemos que la palabra de Dios se cumple a cabalidad, entonces podemos fomentar y acrecentar nuestra fe. Quiero decirte que todo esto que está predicho habrá de cumplirse como todo lo que se cumplió antes en el Antiguo Testamento respecto a la vida de Jesús y los acontecimientos de la historia. Entonces, sí, habrá un tiempo de tribulación, habrá un momento en el que nuestra fe será puesta a prueba porque se nos dirá que es falsa o que está incorrecta. Pero nosotros tenemos que mantenernos de parte de la verdad y por eso Jesús nos advirtió a sus discípulos. Jesús nos habló y nos dijo, mira, estas cosas van a pasar, mira que nadie te engañe, porque si ves estas cosas es porque lo que tú has creído es cierto y aunque todo el mundo te diga que estás mal, que es incorrecto, tú podrás constatar en la palabra de Dios su veracidad y entonces mantenerte firme en esa verdad. Siguiente pregunta. ¿Por qué fue provocada la persecución de la iglesia cristiana? ¿Por quién fue provocada la persecución de la iglesia cristiana? Y aquí vamos a ver 5 pasajes. El primero es Hechos 20, 29 al 30, Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10, Apocalipsis 12, 17, que fue en el que basamos nuestro estudio, y Apocalipsis 14, 4. Vamos a checarlos todos juntos. Primero, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicenses. Que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzcan la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición, el enemigo que se alza orgulloso contra todo lo que es divino o digno de adoración, hasta el punto de llegar a suplantar a Dios y hacerse pasar a sí mismo por Dios. Wow, tremenda cita. Y segunda de Tesalonicenses 9:10 dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales, prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14:4 dice lo siguiente, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quién provoca la persecución? El enemigo de Dios, el original enemigo de Dios, aquel querubín hermoso que se enorgulleció e hizo guerra contra Dios, queriendo ser como Dios, y trasladó esa guerra a este mundo. Ahora, habrán múltiples personas que se dejarán usar por él, pero tenemos que entender que la raíz, el origen de este conflicto y quien inicia la persecución, el tiempo de tribulación para los hijos de Dios es el enemigo. Puede ser que tú y yo en algún punto nos convirtamos en su instrumento. Cuidado, porque esto es algo terrible y tremendo.
pero sin duda alguna el origen es el enemigo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, qué espíritu nos gobierna, porque hoy en día, aunque no está aún la tribulación, puede ser que nosotros mismos persigamos a nuestra iglesia, cuando de pronto en ella no vamos acorde al espíritu de Cristo. Necesitamos entender que todo lo que dañe la iglesia o lo que la recrimine y no venga de Dios, entonces viene del enemigo. ¿Cómo puedo saber si mi actuar es de Dios? Cuando cada mañana yo coloco mi vida en sus manos y aunque mis pasiones, mis emociones quieran gobernar mi forma de actuar, yo las reprimo en el nombre y poder del Espíritu Santo. Y trato a mis hermanos como desearía ser tratado. Y amo a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Entonces estoy obrando con el Espíritu de Dios, porque no se trata de tolerar el pecado. Se trata de amar al pecador y ayudarlo a cambiar su forma de actuar. No perseguirnos unos a otros, sino alentarnos, apoyarnos y acompañarnos. Sí, un gran tiempo de tribulación está cerca y hemos de ser perseguidos también por aquellos que se decían nuestros hermanos. Pero no os preocupéis nuevamente, porque el tiempo de redención está cerca. Y mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, más cerca, más bien se acercan estos eventos. Pero en medio de esa tribulación, Dios estará con nosotros como lo está hoy. Así que no temamos, porque pronto hemos de ver a ese Dios que amamos regresar en gloria y majestad. Siguiente. ¿Qué es el remanente? Hace un momento yo te dije que a qué se refería el remanente. Apocalipsis 14:4 dice que el remanente son aquellos que no han sido contaminados con mujeres, aquellos que se han abstenido del yo, se han abstenido de los placeres mundanales y entonces se han dedicado a formar parte y a enriquecerse paso a paso de semejarse más a Cristo. Ese es el remanente, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Siguiente, ¿cuáles son las características del remanente? Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es una de las características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, para ellos la ley no es obsoleta. Entienden que no son salvos por la ley, porque son salvos por la gracia de Cristo. Pero comprenden que su actuar debe ir acorde al carácter de Dios y la santa ley, los 10 mandamientos, son la manifestación del carácter de Dios y quieren semejarse a Él. Entonces obedecen, guardan sus mandamientos. Siguiente, Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una de las características del remanente es que tiene el testimonio de Jesús. Este es el espíritu profecía. Algunos creen que espíritu de profecía tan solo se trata de los escritos del linaje de Juan, y no es así. Ella es parte del espíritu de profecía, pero el espíritu de profecía son todos los profetas que escribieron y están en la palabra de Dios. Entonces, la misma Elena G. de White dijo que ella tan solo es una luz menor para la luz mayor. Debemos centrar nuestro estudio principalmente en la Biblia y seguir las ordenanzas de ella, de toda la Biblia. Porque hay quien ha dicho que el Antiguo Testamento ya no es válido, hay quien dice que el Nuevo Testamento no es válido, pero la Biblia misma dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros tenemos el testimonio de Jesús a través de sus profetas en el Antiguo, en el Nuevo y ahora, a través de una mujer que fue llamada en un momento específico, especial de la historia, para una obra especial. Y que nosotros consideramos que también ella habla la palabra de Dios. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles es la misión del remanente. Y dice Apocalipsis 14, del verso 6 al 12. Lo siguiente: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a una gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, ni de los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Se nos dice que la proclamación del mensaje de los 3 ángeles es la misión de ese remanente. Nosotros debemos proclamar que Cristo está pronto a regresar y que aquellos que quieran ir con Él necesitan ponerse a cuenta en cuanto a obedecer sus mandamientos, pero no te preocupes. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eso nace y brota por naturaleza. Es decir, una vez que aceptas a Cristo en el corazón, Él te da la fuerza y los ánimos para obedecerlo y guardar sus mandamientos. No os preocupéis. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tan solo cuando le aceptamos en el corazón. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 197, dice lo siguiente. A través de la iglesia remanente proclama un mensaje destinado a restaurar verdadero culto, al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Es decir, la apostasía, aquella que va en contra de lo que Dios ha mandado, que se rebela contra Él y dice que sus mandamientos y su ley ya no existe. El remanente es llamado a proclamar nuevamente que la ley de Dios es vigente, porque en ella se refleja el carácter de Dios. Y entonces traemos a otros a los pies de Cristo para que puedan obedecerle a través del poder del Espíritu Santo. Aplica y medita. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la misión de la iglesia remanente? ¿Qué prácticas realizas para cuidarte de los engaños del enemigo? ¿Cómo demuestras que eres parte del remanente? Esto tienes que meditarlo y pensarlo. ¿Estás siendo realmente parte del remanente? ¿Te estás preparando para encontrarte con Cristo? ¿Estás listo si la tribulación ha de llegar a tu vida en cualquier forma? Solo tú puedes responder esas preguntas y te invito a que lo hagas en oración y meditación con la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.